Conocí a Ronald Kay, debe haber sido el 2015, el 2013, no puede ser, el 2014 debe haber sido. No, el 2013. Ya, ahí sí. Es que no me acordaba. Es tan raro. Y fue muy bonito porque se dio de una manera muy especial, porque me llamó un amigo y me dice: oye, Paola, va para Punta Arenas un amigo, tal vez tú lo puedas ir a buscar al aeropuerto, o si no, lo puedas acompañar. Y yo le digo: ya, perfecto, ¿quién es Ronald Kay? Cuando me dice Ronald Kay, a mí se me cayó el pelo, así como: ¡oh, Ronald Kay! Porque Ronald es un mito, es un personaje, no sé, señero en la cultura chilena. Entonces él me decía así como: va Juanito Pérez, así. Pero era Ronald Kay. Me dijo: y además fíjate que él le interesa conocerte. Entonces para mí fue como muy extraño. Yo le digo: Ronald, ¿pero por qué? Este señor, ¿por qué me quiere conocer a mí? O sea, ¿de dónde? Qué cosa más rara. Porque uno siempre tiene el prejuicio también del arte contemporáneo, de ciertas formas de expresión con las cuales yo nunca he estado tan cerca. Entonces dije: qué raro. O nunca he pertenecido a estos círculos más duros de arte conceptual o arte contemporáneo, de una investigación. Bueno, y cuando llegó Ronald, en vez de encontrar a una persona dura, encontré a un señor encantador, que era de una conversación fácil, una persona sencilla, que me impresionó profundamente. Y me acuerdo que en ese momento le digo más encima: oye, en el Teatro Municipal va a haber un concierto y me pidieron si podía prestar una escultura y tengo que llevarla y si me puedes acompañar. Y fue conmigo a poner una escultura, a dejar una escultura, un escenario. Y me dijo: es que a mí yo soy del mundo del escenario, a mí me toca profundamente. Y bueno, me aconsejó algunas cosas y empezamos a conversar. Y de repente me dice: oye, esa escultura gigante que está en Río Verde, ¿es tuya? Sí, claro, le digo yo. Me gustaría verla. Vamos a verla. Y a mí me impresionó mucho porque, claro, he ido a ver la escultura con muchas personas, pero los comentarios son muy diversos. En cambio, con Ronald fue muy distinto, porque la sensación, aparte de la confianza, no sé, se generó una cosa muy bonita. Y él me dijo que la escultura para él era una escultura que generaba una tradición en Chile, y dijo algo que aún me sorprendió más, que él consideraba que estaba en una línea de arte chileno, que tomaba el territorio y los materiales, la historia, y que no era construida desde mirar algo de afuera, sino que era una síntesis de elementos que están en nosotros, en nosotros como país. Y por lo tanto él consideraba que era una escultura chilena y que en Chile habían pocos ejemplos de obras que estuvieran en esa relación y que fueran, por decirlo así, auténticas en el arte contemporáneo. Obviamente con semejante idea casi o sea, no lo podía creer, porque claro, yo no era en absoluto consciente de lo que él me estaba diciendo. Para mí, yo había partido desde la observación de objetos de las culturas cahuéscar, de los Selknam, y a partir de eso había hecho, claro, me había imaginado elementos, pero a la vez trabajaba con el territorio, porque como esta es una forma, para mí era muy importante que se integrara con el ritmo del paisaje. Y la escultura además apunta
está como en un eje, que me paré en ese lugar y dije, este es el lugar donde debe estar, y el viento viene en esa dirección apuntando hacia el seno Skyrim, y luego esto pasa así, entonces la escultura debe estar orientada, o sea, en esa dirección. Y después me di cuenta que ese eje era un eje este-oeste muy preciso, pero eso me lo dio el paisaje. Yo no me puse ahí con una brújula desde una idea de los puntos cardinales lo mejor, sino que simplemente me puse ahí, miré y dije, esto es así, porque por aquí viene este ritmo de las montañas, por acá este otro, y son cerros y los materiales son del lugar. Entonces me calzaba. Y claro, mucha gente en esta forma, que es más bien abstracta, ve una ballena. Otros ven una jibia, un calamar gigante que avanza hacia el mar. Y en realidad para mí era esta integración entre el concreto, entre el cemento, porque es gris y para mí parecía más hueso, y tiene unos dientes abajo. Y esos dientes provienen de los arpones Cahuéscar. Entonces la idea es un arpón Cahuéscar, pero a la vez este arpón que está amarrado y le aparecen estos palos atrás, es como una transformación, ¿no? Entonces es algo que contiene varios elementos y no es ni una ni otra cosa. Y finalmente lo más importante, por lo menos para mí, es que evoque ciertos elementos y que esto tenga una relación con el paisaje y con la historia del lugar. Claro, Ronald lo veía como algo tremendamente importante y que para él marcaba un hito, y por eso también le interesó hacer algo con la escultura. Me dijo, quiero hacer un video. Bueno, esa fue la primera vez el primer encuentro, y eso debe haber sido como en septiembre, octubre. Él en aquel momento estaba viajando hacia Puerto Williams y volvió después en enero. Y la idea fue, durante una semana fuimos todos los días, porque él quería hacer videos de la escultura, y según el clima, ¿no? El clima iba cambiando, y entonces nos íbamos lo más temprano posible en la mañana con nuestro cocaví a Río Verde, y pasábamos el día o haciendo tomas o recorriendo, conversando. Y para mí realmente esa semana fue un tesoro que guardo muy profundo. Y después de eso, que el camino de Punta Arenas a Río Verde, donde está la escultura, es 1 hora y media. Entonces eran 3 horas al día en el auto conversando durante una semana. Entonces fueron momentos muy bonitos de conocernos, de contarnos historias de diversos tipos, de aprender mucho de un ser humano que, más allá que un teórico del arte, un poeta, un hombre extremadamente culto, era una persona extremadamente humana, sobre todas las cosas, y con una visión que yo consideraba muy ética y muy justa de la vida, muy abierta también, y muy sabia. Entonces era delicioso conversar con él. Y bueno, después fue pasando el tiempo y viajé varias veces a Santiago para encontrarnos, ver lo que él estaba desarrollando, y para simplemente compartir, ¿no?, momentos. Incluso ya cuando se declaró su enfermedad, fui varias veces a acompañarlo. Incluso fuimos una vez a Tierra Amarilla. Tierras Blancas. Tierras Blancas. ¿Me vas a creer que Ronald siempre me decía, Tierras Blancas, Paola?
Yo siempre le decía, tierra amarilla. No, Paola, tierras blancas. Conocí a Homero y también entendí la fascinación que tenía Ronald por la cultura popular, ¿no? Por las tradiciones del pueblo, por la sabiduría, porque eso también te entrega, son auténticas y vienen de tu tierra, de donde tú naciste. En el caso de Ronald, que era una especie de mezcla, ¿no?, entre chileno-alemán, pero hay algo fascinante cuando tú te enfrentas a lo que es auténtico y rescatas y ves valores en esta cultura que no es propia, pero que muchas veces se reniega o no se ve o se oculta, o a veces incluso por pretensiones se mira a otros lugares y esto no se considera válido. Para él, por ejemplo, la figura de Violeta Parra era importantísima por esa misma razón. Y conocer a Homero para mí fue parte de experimentar esta relación con tradiciones y con personas muy sencillas que provienen de algo muy auténtico, sin ninguna pretensión. Y Homero además trabajaba con tradiciones chilenas, pero mezclaba con otras cosas. Hacía síntesis y ¿por qué no? A ver, ¿qué sabía yo de Ronald? Yo había leído El espacio de acá, por lo tanto por eso lo relacionaba también con Eugenio Dittborn. Yo Eugenio Dittborn lo conocí hace muchos años atrás, antes de venirme a vivir a Punta Arenas nuevamente, que eso fue a finales del 2003. Esto debe haber sido como el 98. Conocí a Eugenio Dittborn porque tomé unos talleres con él. Entonces, esta cosa de cirujano que tenía él, sabiendo esta relación con Ronald Kane, su estudio notable, que es El espacio de acá, sobre la fotografía, y a propósito de Eugenio Dittborn, habiendo visto alguno de sus libros, habiendo leído alguna de sus cosas, habiendo escuchado una vez un programa donde lo entrevista Justo Pastor Mellado. Y yo conozco a Justo Pastor Mellado de muchos años también, y es la primera vez que veo a Justo Pastor achunchado. Y de repente Ronald está sentado y Justo le hace unas preguntas. Le dice, ¿por qué eres tan rimbombante? Entonces después Justo escribe, tenía un papelógrafo atrás y empieza a escribir y a anotar cosas, y Ronald estaba hablando porque le estaba contestando algo que le había preguntado, y le dice, oye, déjate de hacer ruido, hombre, con eso, que no me dejas hablar. Cosas así, y además así como, y Justo como asustado así, y tratando de ser muy preciso en lo que le decía, porque Ronald lo quedaba mirando, pensaba y le respondía duro así como, no estoy de acuerdo, esto no es así, esto es así. Entonces, claro, esta persona a la que no se le iba una, no era la persona con la que yo me encontré. Claro, obviamente, yo no tenía ninguna pretensión ni de ser artista, ni de ser buena teórica, ni de ninguna cosa. Entonces nos comunicamos desde el ser humano. Por lo menos en mi caso, casi desde la ingenuidad, desde la autenticidad. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo tener una comunicación muy rica, fluida. Y este susto que le tenía a este personaje se disolvió, no sé, muy rápido. E incluso con el paso del tiempo, la amistad fue más profunda, yo casi sentí, fíjate, sentí que lo adopté como papá. Y sentí que él me adoptó como hija.
porque el trato era de un padre cariñoso, en el sentido de sus consejos, de repente sus ironías, ciertas cosas que yo podía decir torpes, de lo que fuera. Él, en vez de retarme, se reía, y era una manera muy bonita también de comunicarse, lo que no quiere decir que alguna vez nos hayamos peleado también. Ronald se enojó conmigo una vez cuando me dice: la Mariana me dijo, mi hija Mariana le dijo, mi mamá tiene unas esculturas de cerámica muy feas que imitan a unos Selknam. Por supuesto que le han dicho. Ronald pescó el teléfono y me llamó de inmediato. Me dice: ¿cómo puedes vender cosas de la cultura Selknam? Y yo no le pude explicar. ¿Sabes qué? No las elegí yo. Éramos dos socias. Ella las eligió. Por eso están en la galería. Y ya se terminaron. Ya hay otros monitos, pero a mí no me gusta, porque no me gusta tener cosas que falten el respeto. Pero Ronald estaba indignado conmigo. ¿Cómo podía yo lucrar con la cultura? Y tenía toda la razón. O sea, me dijo: no importa, tú tienes que retirar de inmediato todo eso, no puedes vender eso. Estaba, pero muy enojado conmigo. Y claro, yo me enojé también con él porque me retaba, porque no me entiende, y en realidad, y después fui sacando las cosas de a poco y no he vuelto a tener cosas, y creo que tenía toda la razón, ¿no? Ahí todas las cosas tienen un límite. Esa fue la única razón que estuvo indignado, o la única vez que me acuerdo que estuvo indignado conmigo. Cuando conocí a Ronald Kay, para mí era un mito. O sea, ya era un personaje súper valioso en la cultura y tremendamente influyente en la cultura nacional. Y después de conocerlo y entender que era una persona bellísima, era una persona tremendamente generosa además, con su conocimiento, con sus ideas, con su discusión. Era una persona que le aportaba a toda la gente a quienes los conocía con nuevas ideas, con nuevas visiones. Pero creo que lo fue desde siempre. Siempre tuvo esa actitud, si no, no podríamos pensar cómo fue la tentativa Artaud, ¿no? Que fue un proyecto tan importante influyente dentro de la plástica en Chile, en un momento muy complejo. Creo que Ronald hizo además muchas cosas para otros. El libro que hizo él, La recuperación del proyecto de Lorenzo Berg, que es magnífico. De hecho, para mí, habiendo pasado por la Escuela de Arte, habiendo sido profesora de la Escuela de Arte, estaba sumida en la absoluta ignorancia de quién había sido esta persona, y qué es lo que había hecho, y esas rocas que estaban ahí, cuál era el proyecto original. Y claro, el libro de Ronald lo pone a Lorenzo Berg en valor. Rescata una visión muy fuera del momento en que él la tuvo, algo muy adelantado para su momento, muy fuerte, y algo que Ronald consideró que era, y con mucha razón, si hubiera realmente este proyecto se hubiera hecho tal cual él lo había planteado, Lorenzo Berg, habría sido una obra importantísima no solamente en Chile, sino que en América Latina, y en América completa, ¿no? Como un elemento, una obra de arte que marcaba un hito donde América tenía un arte propio, que provenía de la historia y de la tradición, pero de los terremotos y de la montaña. Entonces hay algo muy hermoso
de este gran espejo de agua con estas rocas que eran la cordillera, y además la cordillera era el presidente, ¿no? Era el monumento a Aguirre Cerda, a Pedro Aguirre Cerda. Yo lo encontraba maravilloso, o sea, es un proyecto espectacular, y qué terrible no haberlo conocido antes, pero qué hermoso que hubo un momento en que lo pude conocer. Y eso se le debe a Ronald. Entonces Ronald es una figura que está preocupado de encontrar qué es lo que realmente es arte chileno, en qué radica, y él tiene su teoría, tiene su impresión, y que creo que es muy, muy certera. Entonces me parece que Ronald, más encima un alemán, como decía, él a sí mismo decía que Violeta Parra le decía, oye gringo, lo miraba así como mal, ¿no? Este hombre alto, rubio, claro, tan interesado en lo chileno cuando él no tenía pinta precisamente de chileno, ¿no? Sin embargo, sí, él amaba esta cultura en lo profundo.